En las primeras dos clases y en relación a la regulación del equilibrio ácido-base, nosotros nos detuvimos en el análisis de los fenómenos químicos. Hablamos de la ley de acción de masa, del principio de Le Chatelier del equilibrio móvil, que explica el desplazamiento de las reacciones, de cualquier reacción química hacia la derecha o hacia la izquierda, para neutralizar las modificaciones que puedan producirse al estado de equilibrio. Después analizamos el comportamiento de los ácidos y de las bases, el concepto de pH y de pK, cuáles son las amenazas al pH y cómo se pueden resolver mediante las mezclas reguladoras fisiológicas. Bien, todo mediante mecanismos químicos, desplazamientos de reacciones, neutralización de ácidos con bases o viceversa. Bueno, ahora vamos a ver fenómenos fisiológicos. Por ejemplo, aumentos y disminución de la ventilación como consecuencia de los cambios de pH con el objetivo de regular el pH, o modificaciones de la excreción del pH urinario, de la excreción de orina, de bicarbonato y de hidrógenos por orina, los procesos de reabsorción de bicarbonato y secreción de hidrógeno o viceversa que realiza el riñón con el objetivo de regular el equilibrio ácido-base. Es decir, los fenómenos fisiológicos respiratorios y renales que contribuyen a la regulación del equilibrio ácido-base. Para ello, vamos a ver este PowerPoint, donde vamos a analizar la regulación ácido-base, tercera parte, aspectos fisiológicos, gentileza del Instituto Tejedor. Bueno, vamos a la regulación respiratoria. Regulación respiratoria del equilibrio ácido-básico. La segunda línea de defensa frente a los trastornos del equilibrio ácido-básico es el control que ejercen los pulmones sobre el dióxido de carbono del líquido extracelular. Un incremento de la ventilación elimina dióxido de carbono del líquido extracelular, lo que por la acción de masas reduce la concentración de los iones de hidrógeno, por la reacción de la anhidasa carbónica. Mientras que por el contrario, la disminución de la ventilación aumenta el CO2 y por lo tanto eleva la concentración de hidrógenos en el líquido celular. Estas relaciones entre la ventilación y el dióxido de carbono las hemos visto en trabajo y tiempo libre. El hecho de que si vos tenés una ventilación alveolar por minuto de 5 litros por minuto, la presión de oxígeno alveolar era de 104 milímetros de mercurio y la de dióxido de carbono de 40. Cuando aumenta la ventilación, aumenta la PO2, pero disminuye la PCO2. Eso se llama el lavaje de CO2 alveolar. Con lo cual pasa más dióxido de carbono de la sangre al alvéolo, con lo cual se reduce el dióxido de carbono en la sangre, con lo cual también esto reduce la concentración de hidrógeno. Bueno, obviamente al revés, cuando disminuye la ventilación, se acumula, aumenta la PCO2 alveolar, disminuye el pasaje de CO2 desde la sangre al alvéolo, la reacción de la anhidasa carbónica se desplaza hacia la formación de hidrógenos y esta retención de dióxido de carbono eleva la concentración de hidrógenos y baja el pH. Entonces, existe una relación directa entre las concentraciones de dióxido de carbono del cuerpo y la ventilación. Una relación inversa, en realidad, ahora lo vamos a analizar. Relación entre la PCO2 y la ventilación. La misma es inversamente proporcional. Cuando la ventilación alveolar es de 5 litros por minuto, la presión de dióxido de carbono es de 40 milímetros de mercurio. Cuando la ventilación aumenta, la PCO2 disminuye, mientras que la disminución de la ventilación causa aumento de la PCO2. Relación entre la PCO2 y el pH. La misma es inversamente proporcional. Cuando la presión de dióxido de carbono aumenta, esto disminuye el pH, y cuando la misma disminuye, el pH aumenta. Esto se explica por los desplazamientos hacia la derecha o hacia la izquierda de la reacción de la anhidasa carbónica. Era esta. Podrías que dióxido de carbono más agua por la anhidasa carbónica generaba ácido carbónico, el cual espontáneamente se disocia en bicarbonato de hidrógenos. Es reversible, está sujeta a las leyes del equilibrio químico, a la ley de acción de masas de Burger y Wach, a el principio del equilibrio móvil de Le Chatelier. O sea, como cualquier reacción química. Esto significa que si aumenta la ventilación y disminuye la CO2, como está como reactivo, esto provoca un desplazamiento de esta reacción hacia la izquierda, con lo cual también van a disminuir los hidrógenos, y si disminuyen los hidrógenos va a aumentar el pH. Estamos, siempre que aumente la ventilación, el pH va a aumentar, ¿sí? Si ya sea que ahí esté actuando el pulmón como un mecanismo compensador de una acidosis, o en estado basal como un mecanismo generador de alcalosis. Al revés, si la ventilación alveolar disminuye, esto aumenta la concentración de CO2, esto desplaza esta reacción hacia la derecha, aumenta la concentración de hidrógeno y disminuye el pH.
ya sea como mecanismo compensador de una alcalosis o como mecanismo de génesis de una acidosis respiratoria. En conclusión, el pulmón afecta directamente la concentración de CO2 y afecta indirectamente la concentración de hidrógenos y el pH. Relación entre pH y ventilación. Esto es directamente proporcional. Si la ventilación alveolar aumenta el doble de lo normal, el pH asciende en aproximadamente 0,23, de 7,40 a 7,63. Por el contrario, una disminución de la ventilación a la cuarta parte de lo normal reduce el pH en 0,45, hasta más o menos 6,95, de 7,40 a 6,95. Como los cambios de la ventilación alveolar pueden ser muy grandes, van desde 0 hasta 15 veces con respecto a lo normal, es fácil comprender hasta qué punto el aparato respiratorio puede modificar el pH de los líquidos orgánicos. Relación entre el pH y la ventilación. Para una ventilación normal, de 5 litros por minuto, acá dice 1 porque es 1 de ventilación normal, igual a 1, esto equivale a 5 litros por minuto, la variación de pH es de 0, o sea, pH 7,4. O sea, cuando yo tengo ventilación 5 litros por minuto, el pH es 7,4. ¿Sí? Esto es ventilación 1, variación de pH 0. A medida que la ventilación aumenta por 1,5, 2 veces respecto a lo normal, también va a aumentar el pH en 0,1 unidades, 0,2 unidades. O sea que aumenta la ventilación, aumenta el pH. Disminuye la ventilación, disminuye el pH. Esta curva nos muestra que la relación entre el pH y la ventilación es directamente proporcional. Vamos al revés, la relación entre la ventilación y el pH. La ventilación alveolar no solo influye en la concentración de hidrógenos a través de los cambios de la PCO2, de los líquidos orgánicos, sino que la concentración de hidrógenos influye en la ventilación. O sea, si la ventilación aumenta, incluso hasta voluntariamente, si vos te pones a hiperventilar voluntariamente, obviamente que si lo haces repetidamente, esto es voluntario, va a llegar un momento en que vas a lavar tanto el dióxido de carbono alveolar que va a aumentar demasiado el pH, ¿no es cierto? Y lo podría hacer voluntario. ¿Qué pasa si la modificación primaria no es de la ventilación, sino que es del pH? ¿Afecta la ventilación? Sí. Lo afecta en forma indirecta, a través de la formación de dióxido de carbono, el cual deberá ser eliminado por el pulmón, y también en forma directa, porque si ustedes se acuerdan también de trabajo y tiempo libre, la parte de regulación respiratoria, del grupo respiratorio dorsal, del grupo respiratorio ventral, de las neuronas pre-Botz o pre-Botzinger, etcétera, que regulaban o determinaban un ritmo respiratorio básico y que podía ser aumentado o disminuido según las condiciones de pH o de dióxido de carbono en el líquido cefalorraquídeo. Bueno, actuando sobre este centro, sobre las neuronas de estos centros, del centro respiratorio, el pH puede directamente estimular o inhibir la ventilación. Así, la ventilación alveolar aumenta hasta 4 o 5 veces sobre su valor normal cuando el pH disminuye desde un valor normal de 7,4 a un valor fuertemente ácido de 7. La caída del pH estimula la ventilación. Por el contrario, un aumento del pH plasmático por encima de 7,4 produce una disminución de la ventilación. Esto también se puede graficar. Fíjate que yo tengo, por ejemplo, un pH 7,4, tengo una ventilación alveolar de 1, ¿sí? O sea, 5 litros por minuto. La caída del pH produce un gran aumento de la ventilación, mientras que el aumento del pH produce una disminución de la ventilación, pero no tan notorio, más amesetado. O sea que el centro respiratorio responde mucho más a la acidosis que a la alcalosis, aunque responde a los dos. Entonces, insisto, los cambios de la ventilación en forma primaria afectan el pH. Los cambios del pH afectan secundariamente la ventilación, ¿sí? Entonces, pH y ventilación están muy relacionados. Uno puede ser la variable dependiente del otro y el otro puede ser invertirse quién es la variable dependiente o la variable independiente de acuerdo a la causa. Así, por ejemplo, si supongamos la ventilación es lo primero que se modifica, ¿sí? Esto puede provocar cambios del pH. Y estos cambios del pH, la caída o el aumento, si es una caída, o sea, una acidosis, y si es un aumento o una alcalosis, se consideran respiratorios, porque la causa del trastorno es un aumento o una disminución de la ventilación. Un aumento de la ventilación subirá el pH provocando una alcalosis respiratoria. Una caída de la ventilación descenderá el pH provocando una acidosis respiratoria. Pero si el pH aumenta o disminuye por una causa metabólica, una acidosis metabólica o una alcalosis metabólica,
el pulmón también se verá estimulado o inhibido para compensar esa acidosis o esa alcalosis. ¿Y cómo se estimula o se inhibe? Por los cambios de pH en el líquido cefalorraquídeo. Así, en una acidosis, aumenta la ventilación como mecanismo compensador de la acidosis para tratar de lavar dióxido de carbono, desplazar la reacción de la anhidasa carbónica hacia la izquierda y elevar los hidrógenos y que el pH vuelva a la normal. En una alcalosis disminuirá la ventilación. ¿Para qué? Para que se empiece a acumular dióxido de carbono. El dióxido de carbono, por la reacción de la anhidasa carbónica, genere hidrógenos y el pH empiece a bajar. ¿Entienden? Bueno, entonces se establece una especie de mecanismo de feedback. Si aumenta el pH, por ejemplo, esto aumenta la ventilación, lo que disminuye la PCO2, y la disminución de la PCO2 neutraliza el aumento del pH. Concretamente, hace que disminuye o neutraliza el aumento de los hidrógenos. Hace que se normalice el pH. Si se normaliza el pH, disminuye el estímulo sobre la ventilación, se normaliza la ventilación. Si se normaliza la ventilación, disminuye la eliminación exagerada de PCO2 y se normaliza la PCO2 y así volvemos a un estado homeostático. Es un mecanismo de feedback. Lo propio ocurre cuando caen los hidrógenos, ahí se inhibe la ventilación, ahí aumenta la PCO2 y esto neutraliza la caída de los hidrógenos. El pulmón como regulador de los trastornos ácido-base. Debido a que los cambios de pH causan alteraciones de la PCO2 y ambos modifican a la ventilación, que a su vez modifica la PCO2, que modifica el pH, el pulmón puede actuar en la regulación de los trastornos ácido-base. Así, en las acidosis, el aumento de los hidrógenos estimula un aumento de la ventilación, lo que causará una disminución de la PCO2, desplazando la reacción de la anhidasa carbónica hacia la izquierda, lo que disminuye la concentración de hidrógenos y normaliza el pH. En cambio, en las alcalosis, la disminución de la concentración de hidrógeno estimula una disminución de la ventilación, lo que causará un aumento de la CO2, la PCO2. Esto, por las leyes del equilibrio móvil, desplazará la reacción de la anhidasa carbónica hacia la derecha, generará hidrógenos, ¿sí? Y entonces el pH disminuirá. Está compensando la alcalosis. Siempre y cuando esta acidosis o esta alcalosis no sean de causa respiratoria y el pulmón pueda responder. Eficacia del control respiratorio. Cuando algunas alteraciones ajenas al aparato respiratorio alteran el pH, el control respiratorio no puede normalizar del todo la concentración de hidrógeno. Normalmente el mecanismo respiratorio de control de la concentración de hidrógeno tiene una eficacia aproximada del 50 al 75%, lo que corresponde a una ganancia por retroalimentación de 1 a 3. Esto es, si la concentración de hidrógeno aumenta rápidamente por la adición de un ácido al líquido extracelular y el pH se reduce de 7,4 a 7, el aparato respiratorio puede hacer que el pH ascienda hasta un valor de 7,2, 7,3, no 7,4. No lo termina de normalizar, pero es una respuesta que se produce en 3 a 12 minutos. Decíamos que el aparato respiratorio alcanza su máxima capacidad a las 24 horas, después se empieza a adaptar, pero en 3 a 12 minutos te puede subir del 50 al 75% del pH, digamos, normalizar de 7 que había bajado a 7,2, 7,3, pero se queda ahí, no puede normalizar a 7,4. Ahí necesitas que actúen los riñones. Potencia amortiguadora del aparato respiratorio. La regulación respiratoria del equilibrio ácido-básico es un sistema de amortiguación que actúa rápidamente y evita que la concentración de hidrógenos cambie demasiado hasta que los riñones, que son de respuesta mucho más lenta, puedan eliminar el desequilibrio. En general, la potencia de amortiguación global del aparato respiratorio es 1 o 2 veces mayor que la de todos los demás amortiguadores químicos del líquido extracelular combinados. Esto es, este mecanismo, el amortiguador del aparato respiratorio, puede amortiguar una cantidad de ácido o de base 1 o 2 veces mayor que la que pueden amortiguar los sistemas químicos. ¿Estamos? Pero no llega a amortiguarlo todo, y ahí es donde entonces necesitamos que el riñón pueda actuar. Bueno, decíamos, el pulmón podría ser, digamos, un órgano regulador, un mecanismo regulador del equilibrio ácido-base, o puede ser una causa del trastorno ácido-base. Hasta ahora hemos comentado la función que desempeña el mecanismo respiratorio normal como método para amortiguar los cambios en la concentración de hidrógenos. Sin embargo, las alteraciones de la respiración también pueden provocar cambios del pH. Por ejemplo, una alteración de la función pulmonar de tipo enfisema grave, que disminuya la capacidad de los pulmones para eliminar dióxido de carbono, provocará su acumulación en el líquido extracelular, y eso te va a dar una tendencia a la acidosis respiratoria. En los cuadros de hiperventilación ocurre lo contrario, porque es un ataque de pánico que va a dar alcalosis respiratoria. O sea que acá el pulmón es
el inicio, la causa del problema. Y tampoco va a poder regular, porque el problema está en el pulmón. En estos casos, en estas circunstancias, y una vez que se ha producido la amortiguación química inicial del líquido extracelular, o sea, los buffers fisiológicos, la mezcla reguladora, los riñones constituyen el único mecanismo fisiológico que queda para normalizar el pH. ¿Vamos? Entonces vamos a ver cómo actúa el riñón. Regulación renal del equilibrio ácido-básico. Los riñones regulan la concentración de hidrógenos en el líquido extracelular mediante 3 mecanismos básicos, que son la secreción de hidrógenos, la reabsorción del bicarbonato filtrado y la producción de nuevo bicarbonato. Veamos. ¿Cómo se produce la reabsorción de bicarbonato? Vos más o menos filtrás 4.320 miliequivalentes por día y el 85% se reabsorbe en el túbulo contorneado proximal, por ejemplo, por los mecanismos de antiporte sodio-hidrógeno asociado a la reabsorción de bicarbonato, al ácido carbónico. Después te queda un 10% para reabsorber en la rama gruesa ascendente de la Henle y un 4,95% para reabsorber en el frontal. Como consecuencia, vos podés llegar a eliminar de los 4.320 un miliequivalente por día. ¿Sí? El anal le dice que se puede absorber casi todo, 0. El Guyton dice 1 y el Bevan Taylor dice hasta 20. O sea que tomemos los 3 libros y digamos la eliminación de bicarbonato diario de lo filtrado por la recuperación puede oscilar entre 0 y 20 miliequivalentes por día. ¿Sí? ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos por la recuperación del bicarbonato filtrado. Esto lo vimos cuando vimos los mecanismos del túbulo contorneado proximal. Recuerden, el antiporte sodio-hidrógeno asociado a la reabsorción de bicarbonato funcionaba así. Vos tenías que, la bomba sodio-potasio ATPasa saca sodio, mete potasio gastando un ATP, después el potasio volvía a salir por los canales Kid. La salida de sodio disminuye la concentración de sodio en el líquido intracelular y esto favorece la reabsorción de sodio por antiporte con hidrógenos. Estos hidrógenos son producto de la disociación del ácido carbónico que es producido por una anhidrasa carbónica intracelular que combina dióxido de carbono más agua para generar el ácido carbónico. El ácido carbónico se disocia en hidrógenos y bicarbonato, los hidrógenos pasan a la luz intercambiados por sodio, por antiporte o contratransporte, mientras que el bicarbonato pasa a la líquido intersticial por cotransporte o sin porte con sodio. Bien, hasta ahí bárbaro. ¿Qué pasa con los hidrógenos de la luz? Estos se unen al bicarbonato filtrado, forman ácido carbónico, el cual, por una isoforma tubular, en la luz tubular extracelular de la anhidrasa carbónica, se disocia en dióxido de carbono y agua. El dióxido de carbono puede difundir al interior de la célula para favorecer la acción de la anhidrasa carbónica intracelular o no importa, porque esta anhidrasa puede tomar el dióxido de carbono directamente del metabolismo. Conclusión, por cada bicarbonato que pasa a la luz, que pasa al líquido intersticial, uno es destruido en la luz. Entonces lo que decimos, que este mecanismo de recuperación del bicarbonato filtrado, lo que logra es recuperar, como su nombre lo indica, el bicarbonato del plasma. Supongamos, yo tenía 10 bicarbonatos en el plasma y filtro uno, me quedan 9. Pero el que filtré lo destruyo en la luz. Y después genero uno de nuevo adentro, lo mando al plasma y entonces de 9 vuelve a subir a 10. Recuperé el que se había filtrado, pero no es exactamente el mismo. El sodio, por ejemplo, se filtra, se reabsorbe y después pasa al líquido intersticial y vuelve a la sangre. Es un mecanismo, si yo te marco radiactivamente este átomo de sodio, voy a ver que el mismo que se filtró después vuelve. Pero si yo te marco radiactivamente este dióxido de carbono, este bicarbonato, a lo mejor después pasa a la sangre y no es necesariamente el mismo. ¿Entienden? Para que sea el mismo tendría que ser así. Este se disocia, se une hidrógeno, forma de ácido carbónico que se disocia en dióxido de carbono y agua, el dióxido de carbono entra, se combina con agua intracelular, forma ácido carbónico que se disocia en bicarbonato y hidrógeno y este pasa acá. Entonces, este carbono hizo este recorrido. Lo tenemos acá, 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 lo tenemos acá. Ahí sí sería una verdadera reabsorción. Pero, fíjate la flecha, línea de puntos que te plantea el libro, es un mecanismo ínfimo. En general, el dióxido de carbono se toma de la propia célula. Entonces, lo que importa es que por cada bicarbonato filtrado, uno puede ser recuperado por génesis en el túbulo contorneado proximal, por ejemplo. Esta es la recuperación. Ahora, vos filtrás, recuerden la primera clase que les di, o la segunda, donde hablábamos de la amenaza del pH. Todos los días vos tenés 10.000 milimoles, las amenazas del pH son 10.000 milimoles de bicarbonato, de ácidos orgánicos, de ácidos volátiles, perdón, 10.000 milimoles de ácidos volátiles que se pueden transformar en dióxido de carbono y eliminarse por el pulmón. Y se generan
y se filtra en el riñón unos 4.320 milimoles por día de bicarbonato. Pero a la vez existen ácidos fijos, sulfúrico, fosfórico, que te aportan unos 50 a 100 milimoles de hidrógenos. Yo voy a tener que tamponar estos 50 a 100 milimoles y para ello voy a tener que generar 50 a 100 milimoles más de bicarbonato que el que uso para recuperar el filtrado. Eso es lo que se conoce como la producción de nuevo bicarbonato y ocurre fundamentalmente en el nefrón distal. En las células intercaladas de tipo A también actúa la anhidrasa carbónica que combina dióxido de carbono y agua para generar ácido carbónico que se disocia en bicarbonato de hidrógeno. Los hidrógenos son secretados hacia la luz, tengo que secretar de 50 a 100 milimoles, son equivalentes a los que produjeron los ácidos fijos, por una bomba de hidrógeno ATPasa, por un intercambiador o antiporte de hidrógeno-potasio, después el potasio por los canales ROM-K o los KIR pueden pasar a la luz tubular, mientras que el bicarbonato puede intercambiarse, un intercambiador de aniones, con cloro, después el cloro pasa a la luz tubular. Conclusión, yo estoy mandando bicarbonato. ¿Cuánto? 50 a 100. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de neutralizar los hidrógenos producidos por ácidos fijos que se producen en una cantidad de 50 a 100. Los neutralizo con este bicarbonato que se produce por encima del que se recupera. Muy bien. ¿Qué hago con los hidrógenos? Voy a secretar 50 a 100, no estamos hablando de acidosis ni alcalosis, podemos ver eso. Yo tengo que segregar 50 a 100 milimoles de hidrógeno por día en condiciones normales, para tamponar los hidrógenos de ácidos producidos en el metabolismo. Muy bien, que no se pueden eliminar por el pulmón. El riñón tiene un límite de acidificación urinaria que ustedes deben haber leído por ahí y que se relaciona con lo siguiente. ¿Se acuerdan de las uniones estrechas entre las células del túbulo contenedor proximal y el distal? El túbulo contenedor proximal tiene uniones estrechas no tan estrechas, dice el libro. ¿Qué significa? Son bastante permeables. Entonces, en el túbulo contenedor proximal, vos solo podés generar un gradiente de 0,5 de pH entre el líquido intersticial y la luz. Quiere decir, si yo bombeo hidrógenos, 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 el pH obviamente va a bajar. El pH del líquido tubular que se filtró era similar al de la sangre, 7,4. Suponete que yo bombeo hidrógeno en el túbulo contenedor proximal, y entonces el pH va a bajar, pero no puede bajar a menos de 6,9. Porque el gradiente es de 0,5, quiere decir de 7,4 a 6,9. ¿Qué pasa si quiero mandar más hidrógeno como para bajar a 6,8? En la luz aumenta mucho la concentración de hidrógeno y a través de esas uniones permeables, que no son tan permeables, vuelven al intersticio. Entonces mi límite es ese, 0,5. Voy al nefrón distal. En el nefrón distal, sí, las uniones estrechas son estrechas. Recuerden que, por ejemplo, era uno de los mecanismos que explicaba los canales epiteliales de sodio, los SENA, por acción de aldosterona, que no podía entrar cloro, eso generaba una luz de menos 70 que favorecía la secreción de potasio. Bien. Eso lo vimos también con los mecanismos del nefrón distal. Lo que quiero decirles es que en el nefrón distal, sí, las uniones estrechas son estrechas, pero de todas maneras, su límite de permeabilidad a los hidrógenos le permite garantizar un gradiente de 3. O sea, de 7,4, 7,5 a 4,5. Si vos querés acidificar más de 4,5, se te van a meter por esas uniones estrechas. Son más estrechas que las del proximal, pero no son totalmente impermeables. Con lo cual, el límite de la acidificación urinaria es de 4,5. Si yo quisiera eliminar 50 milimoles, no 50 a 100, 50 milimoles de hidrógenos libres, con un límite de 4,5, yo tendría que mear, creo que 2.000 litros de agua por día. Ese es el dato que te tira el libro. 2.000, imposible. Entonces, ¿cómo hago? Para excretar, y no estamos en acidosis, para excretar 50 a 100, si el límite de acidificación urinaria es 4,5 y yo no puedo excretarlo como hidrógenos libres. Ahí es cuando participa el mecanismo de la acidez titulable y de la acidez no titulable. La acidez titulable consiste en unir a estos hidrógenos con ácido fosfórico. Entonces, recuerden ahora, vamos a hacer un breve repaso de los fosfatos. Lo vimos en el mecanismo en la clase anterior. El sistema de los fosfatos, a nosotros lo que nos interesa es la reacción que transforma el fosfato diácido H2PO4 en fosfato ácido HPO4. Esta reacción tiene un pK en laboratorio de 7,2, un pK fisiológico de 6,8, cercano al pH regular. Era buen buffer del leak, porque en el leak las concentraciones son elevadas, porque el fosfato se genera cuando vos degradás un ATP, por ejemplo, o cuando desfosforilás la glucosa o cualquier sustrato fosforilado,
Pero en el LEC no, porque en el LEC las concentraciones de estos ácidos son bajas. Ahora, ¿qué pasa en el riñón? Si ustedes leyeron el manejo del fosfato en el túbulo renal, ustedes saben que del 75 al 95% del fosfato se reabsorbe en el túbulo contenedor proximal, con lo cual las cantidades son todavía más chiquititas. Y entonces, el peor buffer todavía. Pero cuando va al nefrón distal, hay todo un sector del nefrón distal en el túbulo conector cortical que es impermeable al fosfato, pero es permeable al agua. Se reabsorbe agua, el fosfato no. Aumenta la concentración de fosfato en el líquido tubular y ahí, al aumentar la concentración, actúa como un buen buffer. Entonces, en el líquido tubular renal es el único lugar en todo el cuerpo donde el sistema de fosfato actúa como un excelente buffer del LEC. ¿Y cómo lo hace? Como acidez titulable. ¿Qué quiere decir titular, titulable? Quiere decir que se puede titular con una base como el hidróxido de sodio para llevar el pH a 7. O sea, un ácido titulable es aquel que se puede neutralizar con hidróxido de sodio para llevar el pH a 7. Supongamos, yo tengo un ácido disuelto en sangre que tiene un pK de 4,5, disuelto a un pH de 4,5, entonces yo le agrego una base de hidróxido de sodio, el pH va de 4,5 a 7, ¿yo qué hice? Titulé el ácido, lo neutralicé. Como el pK del fosfato es menor a 7, se puede titular, y lo llamo titulable. En cambio, ya voy a volver a esta lámina. Vamos a la acidez no titulable, es la que tiene que ver con el amoníaco y el amonio. Como el amoníaco y el amonio tienen un pK de 9,24, no se puede titular, porque no lo puedo neutralizar con una base, porque si neutralizarlo sería volverlo a 7, y yo tengo ya una solución de pH 9,24 si el pK es 9,24. Entonces, yo tengo una solución de pK 9,24 y le agrego una base, no me lo baja, me lo sube más. Entonces, es no titulable. De ahí vienen los términos titulable y no titulable. El fosfato es un ácido titulable porque se puede neutralizar con una solución de hidróxido de sodio. ¿Este fosfato cómo funciona? Decíamos, llegaba al túbulo como fosfato monoácido, unido a sodio, es una sal. Fosfato ácido de sodio. Bien. Los mecanismos de, por ejemplo, antiporte sodio-hidrógenos o los mecanismos de el bombeo activo de sodio, de hidrógenos, o los antiportes hidrógeno-potasio, o sea, todos los mecanismos de secreción de hidrógenos, bombean hidrógenos, estos no pueden estar libres. ¿Qué hacen? Se combinan con el fosfato ácido de sodio formando fosfato diácido de sodio. Dicho de otra manera, se combinan con el HPO4 para formar H2PO4. Este H2PO4, que en realidad están formando una sal con sodio, al eliminarse por orina, me está eliminando estos hidrógenos. Este sistema, el de la acidez titulable, tiene límites. ¿Cuáles son esos límites? La concentración disponible de fosfato, la reabsorción de agua, que puede aumentar esa concentración, pero tengan en cuenta también que la reabsorción de agua tiene sus límites, porque vos tenés un volumen obligado, o sea, es un sistema que termina saturándose. En condiciones normales, y cuando yo tengo que eliminar solo de 50 a 100 milimoles de hidrógenos por orina por día, es bárbaro este sistema. Pero en las acidosis, donde vos tenés que eliminar más de 100 hidrógenos, este sistema se satura, y ahí es donde adquiere mucha mayor relevancia la acidez no titulable. ¿En qué consiste? Recuerden que, esto no lo vimos. En el túbulo contenedor proximal, vos tenés grandes reservas de glutamina que llegan a él desde la luz tubular o del líquido intersticial. En el túbulo contorneado proximal, la actividad de la enzima glutaminasa es muy elevada. La glutaminasa es una enzima que genera glutamato y amoníaco. Después el glutamato, por la glutamato de hidrogenasa, genera alfa-cetoglutarato y amoníaco. El alfa-cetoglutarato va al Krebs, donde se decarboxila a succinil-CoA. Después el succinil-CoA genera oxaloacetato, que se puede decarboxilar a fosfonol piruvato. Conclusión, de cada glutamina genero 2 amoníacos y 2 bicarbonatos. ¿Sí? Los 2 amoníacos son producto de las primeras 2 reacciones, glutaminasa y glutamato de hidrogenasa, mientras que el bicarbonato se genera a partir del dióxido de carbono, que se generan las reacciones de decarboxilación del Krebs o del oxaloacetato. Bien, por cada bicarbonato por cada amonio genero bicarbonato. El amonio puede reemplazar los hidrógenos en el antiporte sodio-hidrógeno y pasar a la luz, donde se combina con aniones como el cloro para formar, por ejemplo, cloruro de amonio, que es una sal neutra, mientras que el bicarbonato pasa a la sangre para tamponar hidrógenos. ¿Por qué este sistema no se satura? Porque digamos, yo no dependo de amoníaco filtrado, que es muy bajito.
El sistema del amonio, también lo habíamos visto, es muy mal sistema fuera del riñón. ¿Por qué? Primero porque el pK de 9,24 es muy lejano al pH regular. Segundo porque las concentraciones relativas son 1 en 100. En la sangre hay 1% de amoníaco y 99% de amonio, el pH fisiológico, pero además las concentraciones son muy bajas, porque son sustancias tóxicas. Hay que mantenerlas bajas. Ahora en el riñón, si lo necesitas, lo generás. ¿Por qué? Porque no necesitáis el amoníaco suelto. Tomo glutamina, la glutamina la degrado y genero el amoníaco necesario. Y es más, la glutaminasa es una enzima estimulada por el pH, es decir, cuanto más bajo el pH, más se activa y más amoníaco genera. Entonces es un sistema que casi es infinito. Obviamente que no es infinito, pero es un sistema que es muy difícil saturarlo en, digamos, las condiciones de acidosis que son compatibles con la vida. Se saturaría, pero ya a caídas de pH que ya te hubiese muerto antes. Mientras estés vivo, este sistema va a funcionar para generar amoníaco, el cual pueda utilizarse para la neutralización de los hidrógenos. Bueno, estos amonios después hacen todo un recorrido, hay también un ciclo del amoníaco a nivel del riñón, digamos, pasa a la sangre, ¿sí? Por el antiporte sodio-hidrógeno, bueno, acá lo reemplaza el hidrógeno, antiporte sodio-amonio. Circula por la luz y en el asa entra al túbulo por el cotransporte sodio-potasio 2-cloro, donde en este caso reemplaza el potasio. Sería sodio-cloro-amonio. Dentro de la célula se disocia y pasa como amoníaco al intersticio, y después en el nefrón distal, el amoníaco pasa a las células de donde pasa a la sangre. ¿Cómo pasa? Por difusión no iónica, porque el amoníaco es soluble en membranas. Una vez en la sangre, toma los hidrógenos que se bombearon en las células intercaladas para acidificar la orina, forma amonio. El amonio no se puede reabsorber más, se produce el atrapamiento por difusión, porque ahora el amonio es insoluble en membrana, es soluble en agua, entonces se elimina por orina, junto a cloro formando cloruro de amonio. Entonces, el amonio se genera en el túbulo contrario proximal a partir de la glutamina. Se bombea hacia el intersticio por antiporte sodio-hidrógenos. Circula por el asa, entra a la rama ascendente gruesa por el cotransporte sodio-potasio 2-cloros, reemplazando el potasio, se disocia en amoníaco e hidrógeno, el amoníaco pasa al intersticio, pasa a las células del túbulo colector, a las células intercaladas, de ahí pasa a la luz tubular, por difusión no iónica, se combina con hidrógenos y forma amonio, este queda atrapado en la luz, atrapamiento por difusión, y se elimina por orina, donde me elimina los hidrógenos secretados por el riñón. Eso se conoce como la acidez no titulable. Bien. Excreción neta de ácido. Entonces vos tenés que vos en el riñón excretás amoníaco, que es la acidez no titulable, excretás fosfato y otros ácidos titulables, pero el fosfato es el más importante, y también excretás bicarbonato, unos 20 miliequivalentes diarios. Vos tenés más o menos, en que estos dos, en condición normal, un tipo que no está en acidosis ni en alcalosis, vos tenés 50 a 100 milimoles que se suman, sumado a los dos, ¿no? Te va a dar 50 a 100 milimoles de hidrógeno. Menos 20 de bicarbonato, eso te va a dar una excreción neta de ácido entre 20 y 80 milimoles diarias. ¿Entienden la ecuación? Es ácidos no titulables más ácidos titulables menos bicarbonato urinario. Eso me va a dar la ENA, excreción neta de ácido. Bueno, hagamos un resumen entonces. El riñón durante un estado ácido básico normal filtra 4.320 miliequivalentes de bicarbonato por día. Reabsorbe o recupera 4.300 miliequivalentes de bicarbonato, pero produce 50 a 100 miliequivalentes de nuevo bicarbonato. ¿Para qué? Para tamponar los 50 a 100 miliequivalentes de ácidos fijos, que también lo hace secretando 50 a 100 miliequivalentes de hidrógeno a la orina. Excreta 20 miliequivalentes de bicarbonato por día, o sea que está excretando 50 a 100 miliequivalentes de hidrógeno y 20 de miliequivalentes de bicarbonato, con lo cual, bueno, excreta, decíamos, 50 a 100 miliequivalentes de hidrógeno como fosfato monoácido, fosfato diácido y amoníaco, o sea, acidez titulable y no titulable. Y entonces, como excreta más ácidos que bases, el pH urinario no es 7, es 6 normalmente, en estado ácido básico normal. No estoy regulando el pH, y la orina igual es ácida. Vos haces el análisis de orina y el tipo te dice, orina 6, orina ácida, el tipo debe tener una acidosis. No, es la orina normal. ¿Por qué es ácida la orina normal? Porque se excretan más hidrógenos que bicarbonato. ¿Estamos? Bueno, ¿cómo sería esto entonces? Esta es el riñón, esta es la sangre, acá está la orina. Vos filtrás 4.320 de bicarbonato,
pero reabsorbés 4.300, excretás 20. A su vez, producís 50-100 nuevo bicarbonato para tamponar los 50-100 de hidrógenos que son secretados a la orina, y estos 50-100 en parte van libres, en parte unidos al amonio, en parte unidos al amoníaco para formar amonio, en parte unidos al fosfato para formar fosfato diácido. Como excreto, 50-100 milimoles de hidrógenos y solo 20 de bicarbonato, el pH urinario es de 6. Bueno, porque la ENA, la excreción neta, es de 30-80. Es el riñón durante una acidosis. Filtra menos de 4.300 miliequivalentes de bicarbonato por día porque hay menos bicarbonato en sangre, porque es consumido por los hidrógenos. Entonces reabsorbe menos de 4.300 miliequivalentes de bicarbonato diarios porque filtró menos. Produce más de 100, tendría que decir, miliequivalentes de nuevo bicarbonato para tamponar en la acidosis los más de 100 miliequivalentes de hidrógeno que se generan por el metabolismo. Secreta más de 100 miliequivalentes de hidrógeno hacia la luz para tamponar ese aumento de la producción de hidrógeno por los ácidos metabólicos. Excreta menos de 20 miliequivalentes de bicarbonato por día, de recuperar bicarbonato, pero excreta más de 50-100 miliequivalentes de hidrógeno como fosfato y amonio. Aumenta la excreción neta de ácido, porque supongamos que acá este de 20 baja a 10 y este de 100 sube a 150, ahora la excreción neta de ácido, que en un riñón normal era como máximo de 80, acá va a ser de 140. Aumentó casi al doble. Y el pH urinario es menor a 6, con un límite de 4,5. ¿Cómo sería esto? Bueno, vos filtrás en una acidosis menos bicarbonato, menos de 4.320. Entonces reabsorbés menos de 4.300, excretás menos de 20. Reabsorbés, digamos, producir nuevo bicarbonato más de 100. ¿Para qué? Para tamponar los más de 100 hidrógenos que están producidos por ácidos. Secretás más de 100 hidrógenos y los secretás en forma de amonio y ácido y fosfato diácido, o sea que excretás más de 100 hidrógenos, menos de 20 bicarbonato, aumenta la ENA, la excreción neta de ácido, y el pH urinario puede bajar hasta 4,5, a expensa de los ácidos. ¿Qué pasa en una alcalosis? Filtrás más de 4.320 miliequivalentes de bicarbonato por día, porque se acumulan las bases en una alcalosis. Entonces reabsorbes más de 4.300 miliequivalentes de bicarbonato. Producís menos de 50 miliequivalentes de nuevo bicarbonato para la sangre. Y secretás menos de 50 miliequivalentes de hidrógeno hacia la orina, porque yo tengo que, acá lo que tengo que hacer es secretar hidrógeno a la sangre, no a la orina. Excretás más de 20 miliequivalentes de bicarbonato por día. Excretás menos de 50-100 miliequivalentes de hidrógeno como fosfatos y amonio. Entonces la ENA disminuye, ¿sí? Porque disminuye el hidrógeno, pero aumenta el bicarbonato, y el pH urinario sube. Es mayor a 6 hasta 8. En una alcalosis, vos orinás orina alcalina. En resumen, en una alcalosis vos filtrás más de 4.320 miliequivalentes diarios de bicarbonato. Por ende, reabsorbés más, pero también excretás más bicarbonato por orina. Con respecto a la producción de nuevo bicarbonato, es menor a 50, y la secreción de hidrógeno es menor a 50. Pero acá, recuerden que vos tenías las células intercaladas alfa y las beta, que tienen invertidos los mecanismos para secretar y para reabsorber hidrógeno y bicarbonato. En una alcalosis, lo que hace el riñón es reabsorber o producir hidrógenos para la sangre, más de 100, y secretar bicarbonato, más de 100 para la orina. Conclusión, los hidrógenos en la orina disminuyen, tanto los libres como los que están unidos a amoníaco para formar amonio, como los que están unidos a fosfato diácido, monoácido para formar fosfato diácido. Menos de 50, pero más de 20 de bicarbonato, porque del filtrado se excretan más y además vos secretaste bicarbonato para la orina. Con lo cual, la excreción de neta de ácido aumenta, ponele que vaya de 50 menos 20, me da 30, cuando normal era 80, y entonces el pH urinario sube hasta 8. ¿Entienden? Entonces, en una alcalosis, el riñón. En una acidosis, el riñón secreta hidrógenos a la orina, bicarbonato hacia la sangre, el pH urinario es bajo, orina ácida. En una alcalosis, secreta hidrógenos a la sangre, reabsorbe hidrógeno a la sangre, secreta bicarbonato a la orina es alcalina. Factores que aumentan la secreción de hidrógeno y la reabsorción de bicarbonato son el aumento de la PCO2, el aumento de los hidrógenos y la disminución de bicarbonato, la disminución del volumen del líquido extracelular,
el aumento de la angiotensina 2, el aumento de la aldosterona y la hipopotasemia. Factores que disminuyen la secreción de hidrógeno y la reabsorción de bicarbonato, lo mismo que antes, con la flechita al revés. La disminución de la PCO2, la disminución de los hidrógenos y el aumento del bicarbonato, el aumento del volumen del líquido extracelular, la disminución de la angiotensina 2, la disminución de la aldosterona o la hiperpotasemia. Bueno, polluelos, estos han sido los mecanismos químicos y fisiológicos en la regulación del equilibrio ácido-base, extraídos de bibliografías tales como el Behan Taylor, el Aranalde, el Hussey, el Silverton, el Berna-Levy y el Tres-Guerres. Y bueno, con esto terminamos el desarrollo de los mecanismos fisiológicos que regulan el equilibrio ácido-básico normal. Nos vemos en la próxima y sigan cuidándose.